todos, mi nombre es Cárdenas López, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy vamos a tratar el tema ruta crítica del proyecto. La ruta crítica del proyecto es un proceso administrativo que contiene la planeación, la organización, la dirección y el control de todas las actividades presentes en un proyecto que deben desarrollarse en un tiempo crítico y a un costo óptimo. Como antecedentes de esta herramienta podemos decir que antes de 1957 la programación y el control de un proceso productivo solo era posible a través de diagramas de Gantt, el cual consistía en predeterminar cuáles eran las actividades principales, su duración y representarlas a una escala. Este es un método muy intuitivo que dependía de la experiencia del programador para poder establecer los tiempos de las actividades dentro del tiempo deseado. La ruta crítica tuvo sus orígenes en dos métodos, el método de PER y el método del camino crítico. Los dos fueron desarrollados en el año 1957 en los Estados Unidos. El método de PER fue desarrollado por la Armada con el propósito de controlar los tiempos de ejecución de diversas actividades. El camino crítico fue desarrollado por un centro de investigación estadounidense, el cual busca el control y la optimización de los costos mediante la planeación. Buenas compañeros, ahora vamos a continuar hablando del tema ruta crítica de proyecto. Acerca de su aplicabilidad y forma de uso podemos decir que las características principales es que el proyecto sea único y no repetitivo. Quiere decir que este sea un monoproyecto con sus características específicas. También nos dice que se debe ejecutar todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo, lo cual nos indica que debe haber un tiempo determinado para terminar el proyecto. Este no puede ser vago, por decirlo así, en el tiempo. Y también que se desee el costo de operación más bajo posible dentro del tiempo disponible. O sea que durante el tiempo mínimo tenemos que buscar el costo más bajo posible que podamos obtener. Bueno, este método es muy flexible y adaptable. Se utiliza en construcción de carreteras, caminos, edificios, para el proceso de inventariado, de presupuesto, de balances de empresas, para entrenamientos militares, formas de aprovisionamientos de armas, para procesos quirúrgicos, para procesos médicos, para procesos navales, entre muchos más. Bueno, para la aplicación de este método, el método consta de dos ciclos. El primer ciclo es la planeación y la programación. El segundo es la ejecución y el control. La planeación y la programación consiste en este conjunto de características, que primero es la definición del proyecto, la cual consiste donde vamos a especificar detalladamente cuáles van a ser las características de nuestro proyecto, qué es lo que queremos que al final obtener. Bueno, después de que hemos definido cómo va a ser nuestro proyecto, pasamos a la lista de actividades, que son conjuntos de pasos o procesos que vamos a realizar para obtener los resultados que queremos. Después la matriz de secuencia, la cual nos indica cómo van relacionados los pasos que hemos tomado. Es la que nos relaciona los pasos que vamos a tomar. La matriz de los tiempos, que es donde determinan los tiempos máximos y mínimos y el tiempo normal de un proyecto. La red de actividades es un gráfico donde se establece la relación entre los proyectos y se determina su ruta crítica. Los costos y pendientes están relacionados con los costos máximos, mínimos o normal de un proyecto. ¿Cómo así? Son los que nos indican cuánto cuesta realizar una actividad en su costo, en su tiempo normal, en su tiempo máximo o en su tiempo mínimo. La compresión de la red es el proceso mediante el cual se acorta el tiempo
de duración de un proyecto determinado por el ruta crítica. O sea, ¿cuál del conjunto de actividades, de la red de actividades, pueden ser acortadas? Las limitaciones de tiempo y de recursos y económicas nos indican cuáles son las limitaciones que tiene el proyecto. De esta estaremos hablando más adelante. La matriz de elasticidad nos indica cuáles son las actividades que pueden tener tiempos de holgura. ¿Cómo así tiempos de holgura? Aquellas actividades que se pueden retrasar y estas no afectan en la duración del proyecto. El segundo ciclo. Bueno, el segundo ciclo consiste en la aprobación del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que están en cargo de la intervención del proyecto se queden de acuerdo acerca de los tiempos, de la secuencia, de los costos, de la distribución de recursos humanos y materiales que deben aprobarse. Estos son, o sea, en pocas palabras, que se apruebe la primera parte del proyecto, o sea, la planeación y la programación. Las órdenes de trabajo nos indican las órdenes o las especificaciones que deben tomar para las especificaciones que deben de tomar para cada actividad, las condiciones que limitan esa actividad, los procedimientos a realizar para esa actividad y el equipo que se necesita para esa actividad. Los reportes de análisis de avance nos indican aquellas situaciones o aquellos son, por lo general, son en gráficos que representan el avance o los rendimientos que están relacionados con cada actividad, y la toma de decisiones y ajustes nos indica o tiene que ver acerca de cuáles son las decisiones a tomar en caso de presentarse imprevisto en un proyecto. El modelo matemático. Bueno, el modelo matemático que tiene la ruta crítica del proyecto principalmente es llevar hacia sus objetivos, que son dos: minimizar costos o minimizar la duración de un proyecto. Estos son inversamente proporcionales. ¿Cómo así? Que cuando maximizo los costos, es que quiero llevar al proyecto a su duración mínima. Y cuando minimizo los costos, tengo que llevar el proyecto a su duración máxima. Esto está dado por una ecuación, esta se llama costo por unidad de tiempo, donde P es igual a CI, J menos CI, J sobre DI, J menos DI, J, donde P es el costo por unidad de tiempo, CI es el costo en tiempo mínimo, el CIJ en minúscula es el costo en tiempo normal, D es el tiempo normal y D minúscula es el tiempo mínimo, donde T es la diferencia entre el tiempo normal y el tiempo mínimo. El costo máximo está dado por la sumatoria de todas las actividades, la sumatoria en los costos de cada actividad por su costo por unidad de tiempo, por el tiempo, por la diferencia entre el tiempo mínimo y el tiempo máximo, donde P es el costo máximo del proyecto y A es el conjunto de actividades que conforman la red. El proceso para obtener el costo óptimo en un tiempo consiste en obtener el tiempo máximo y el tiempo mínimo para cada actividad. Luego, bajo un sistema de programación lineal, se determina cuál es la ruta crítica del proyecto bajo un tiempo indicado que genere para obtener la ruta que nos genera el menor costo. Un proyecto puede presentar diferentes rutas críticas al mismo con el costo mínimo, pero con diferentes opciones. Eso ya queda a cargo de las directivas cuáles son las opciones a tomar. Bueno, en un mundo como el de hoy,
tecnológicos tan modernizados, es esencial el uso de softwares, ya que estos nos permiten el perfeccionamiento de nuestro trabajo, nos permiten agilizar nuestro trabajo y llevar nuestro trabajo de una manera más eficaz. Existen diferentes tipos de software, pero los software libres para desarrollar el método de ruta crítica de proyectos son Project y WinUSB. Y los software comerciales son Primavera, Project Planner, Template, Process Report, SureTrack y CAD-Sublime. Bueno, las limitaciones de uso del proyecto. Por lo general se presentan dos tipos de limitaciones, que son las principales: el tiempo y los recursos humanos o materiales. Bueno, el tiempo es cuando se necesita que el proyecto se desarrolle en un tiempo determinado, ¿no? Pero este tiempo es menor que el tiempo en que el proyecto es óptimo. Entonces hay que emplear mayor cantidad de recursos, porque como bien sabemos, para poder disminuir los tiempos tenemos que aumentar los costos. Otro es el recurso, porque puede que utilice para que nos aumenta el tiempo. ¿Por qué? Porque los recursos necesitan de pronto, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, que vayamos a hacer una actividad, pero esta actividad necesita de un equipo, de un personal que está ocupado realizando otra actividad. Entonces, eso sería una escasez de recursos o de equipos. Existen otro tipo de limitaciones, como es que como las limitaciones económicas o las limitaciones por leyes de los países. La ruta crítica de proyecto es una herramienta que nos permite planear y programar el tiempo de actividades para que éstas terminen en un tiempo indicado y con un costo óptimo. Esto es gracias a que se diseña un plan de actividades que permiten observar de manera global las opciones donde podemos establecer qué actividades pueden ser retrasadas y cuál es su retraso hace que se retrase todo el proyecto. En caso de que se haga un retraso, no es necesario, gracias a este método, realizar lo que antes se realizaba, que era invertir en todas las actividades para recuperar los tiempos perdidos. No. En cambio, con ruta crítica de proyecto se invierte en las actividades que son críticas, aquellas que nos atrasan o nos adelantan el proyecto. Entonces, si queremos recuperar tiempo, solo tenemos que aumentar la inversión en las actividades que son críticas. Las recomendaciones que damos son: primero, tener en cuenta todos los aspectos. Cuando se realiza la planeación del proyecto, se deben tener en cuenta los equipos, los recursos económicos, el personal, las instalaciones, el lugar donde se desarrollará el proyecto. Pues teniendo esa visión, vamos a saber cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Solo teniendo en cuenta en esto podemos tomar las mejores decisiones y obtener una ruta crítica de proyecto que no omita información importante en los proyectos. La ruta crítica de proyecto es un proceso involucrado. ¿Cómo así? La ruta crítica de proyecto debe estar involucrada desde su planeación y programación hasta el final del proyecto. ¿Por qué? Porque es algo lo que se planea, pero otras cosas son lo que se presenta en campo. Pueden haber imprevistos. Entonces, para poder sacar el mayor beneficio de la ruta crítica, tenemos que
llevarla durante el proceso de desarrollo de nuestras actividades hasta el fin del proyecto. Y otra es tener en cuenta la normatividad vigente en el país donde desarrollamos nuestras actividades, porque tenemos que tener en cuenta que ya hay muchos países que han legislado sobre la forma en que se desarrollan procesos o actividades determinadas.